Articulista, especializado en género negro, autor de la novela con la que ayer firmó, si no me equivoco, en la Feria del Libro, Pasión y Muerte. Y bueno, como muchos de los demás, ahora vamos a ver, ha escrito relatos, ha participado ya en certámenes del género, ya eso da un bagaje, ahora vamos a hablar también con ellos de eso. Alberto Puyana, aquí, gaditano, también enfermero. Insisto que esto hoy ya me ha hecho pensar. Articulista de periódicos como La Voz del Sur. 3 novelas ya en el mercado, creo que ayer firmaste La Horma del Zapato Ajeno y una cuarta en camino, ¿no? En prosa. De novela negra, que es el tema digamos, que hemos tratado hoy. Que vamos a tratar, pues está tratado hoy, perfecto. También tiene muchos relatos premiados a nivel nacional e internacional del género, del género negro. Y bueno, pues su próxima novela, Corpore Insepulto, ¿no? Sí. Ahora hablaremos un poquito más. Yo os hago una presentación rápida, pero... Y La Mujer de la Tarde, entre las autoras, Blanca Cabaña. Ella es maestra, gracias a Dios, hemos variado un poco. Maestra de educación especial. También, a lo mejor, hemos tratado variables del género ahí. Pedagoga, maestra de educación especial. Es tu segunda novela, ¿no? Ya tenías una novela corta, esta que presenta. Es mi primera novela. Es la primera, ¿no? Sí, es la primera. El nombre de la novela es Perro que no ladra, editada con Suma de Letras, el sello editorial de Penguin Random, y también experta en el género, donde te has curtido en relatos, en certámenes, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que eso lo tenemos en común. Los tres, ¿no? Sí. Muy bien. De eso vamos a hablar ahora, un poco cómo se llega, ¿no? Yo quería, después de presentaros, y si queréis ahora, cuando empecemos a hablar, pues si alguno quiere aportar algo más o queréis que iniciara antes de la primera pregunta. Pero yo quería preguntaros, lo hablaba antes con Luis en la puerta, el género de la novela negra siempre ha sido bestseller, pero en los últimos años parece que ha tenido como la gran eclosión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos autores? Y sobre todo, ¿por qué tantos lectores y lectoras de novela negra? O Luis, por ejemplo, estamos contigo. Bueno, yo creo que, como lo comentábamos fuera, bajo mi punto de vista es el género bestseller porque es el más comercial. Estadísticamente, y los números creo que así lo demuestran, creo que es el género más vendido. Es el que creo que es el que más demanda al gran público, en este caso. Y yo creo que basta con buscar un paralelismo, ¿no? con la sociedad y la cultura actual. Vivimos una sociedad en la que impera todo lo que es la cultura del Netflix, HBO, las series de televisión, de este formato, y hay un caldo de cultivo importantísimo. De hecho, se están adaptando muchas novelas a formato televisivo, y creo que es lo que demanda el gran público. La novela negra en sí, para mí, y bajo mi punto de vista, es el género bestseller, el más vendido, porque condensa, ¿cómo decirte? Todo aquello que, por sintetizar un poco, lo prohibido, porque al fin y al cabo cuando tú hablas de muertes, de crímenes y extorsiones y demás, estamos rebasando una línea moral. A la hora de rebasar esa línea moral, el morbo a lo prohibido es lo que nos atrae a todos. Yo creo que eso es lo que da a la novela negra ese puntito de interés, bajo mi punto de vista. ¿Y Blanca? Pues yo pienso que es que el thriller, la novela negra, abarca mucho más. Creo que es verdad que al final por las editoriales y por el lector también, para que sepa qué está comprando, pues se etiquetan las novelas, pero se puede contar una historia de thriller incluyendo también una historia romántica o partir de algún hecho histórico. Entonces creo que el thriller, pues sí, como él decía, puede condensar mucho más, pero sin embargo discrepo porque hace poco vi un curso de Ana Villabriga que decía, y además con diferencia, con un porcentaje muy alto, que el género romántico sigue siendo el más vendido en el país. Sí, quizá por esa narrativa pues más llana y más accesible a cualquier lector, pero sí que es verdad que el thriller está apuntando muy alto. Está apuntando, ¿no? Sí. Alberto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo coincido en lo que ha dicho Luis, de que el formato del género de novela negra invita mucho a la sociedad actual a poder consumirla, ¿no?
Son historias que se están consumiendo día a día, que incluso lo vemos en los telediarios, porque en el mismo telediario hay muchas novelas negras condensadas en el día a día. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. España ha tenido también una historia con la novela negra muy antigua, no es solamente cercana. Manuel Vázquez Montalbán, sin más lejos, pues tiene una saga con el comisario Pepe Carballo que ha creado también historia dentro de la literatura española. Lógicamente eso también influye mucho en la propia sociedad. La sociedad española está acostumbrada a consumir género negro. Yo, para hablar de género negro, habrá gente que aquí ni conozca eso, pero hay otros que sí. Antiguamente había un periódico en esta sociedad que se llamaba El Caso. Bueno, aquí hay fans, ahí lo dejo. Y eso era una novela negra continua. Quiero decir, la sociedad española, perdonadme la expresión, voy a ser un poquito, pero ha mamado el género negro desde hace muchísimos años. Que ahora es verdad que ese formato coincide con el formato televisivo que se está consumiendo, efectivamente, y eso facilita que haya un auge de esa novela. Pero la novela negra ha estado siempre aquí en España. Siempre aquí, ¿no? Quería preguntaros por referentes. Ahora hablamos de temáticas, que también me interesa mucho, pero quería preguntaros por referentes, porque claro, piensas en novela negra y piensas en autores anglosajones, o en Mankell, o si te vas muy atrás, que si Conan Doyle, pero claro, yo quería tirar un poco de lo patrio, y tú has mencionado a Vázquez Montalbán. ¿Cómo llegáis vosotros al género negro? ¿Cuáles son las referencias que más os gustan? ¿Y pensáis que en España tenemos suficientes referentes en novela negra? Bueno, pues como para tener ese orgullo de patrio, por decirlo de alguna manera. O sea, Alberto, empezamos por ti, porque cambia un poco el orden. Bueno, yo voy a ser muy sincero, el referente de Vázquez Montalbán está ahí, pero mis primeros referentes, los primeros que me inoculan, digamos, el venenillo del género negro, no soy yo. Que alguien lo ponga. No soy yo, ¿no? Bueno. El primero que me inocula el venenillo del género negro es en los años 90, que ya era yo adolescente. Ya estoy descubriendo un poco la edad que estoy. ¿Echamos cuenta? Y es Thomas Harris con la saga de Aníbal Lecter, claro, que crea un antes y un después dentro del género, crea un estilo nuevo que luego se ha copiado miles de veces, exactamente, psicológico, donde el malo es casi tan importante como el bueno. Y lógicamente la literatura anglosajona a mí personalmente me ha marcado mucho. Pero es verdad que en los últimos tiempos sí hemos tenido un boom de autores españoles que están reverdeciendo los laureles yo creo que Manuel Vázquez Montalbán estaría muy contento ahora. Y concretamente aquí en la provincia de Cádiz hay dos autores que se referentes, que son Daniel Fopiani y Benito Olmo, que creo que son ahora mismo referentes de la novela negra en España. Entonces, para mí también son un referente. Y encima gaditanos, como dices, o sea que... ¿Blanca? Pues yo leía muchos autores y autoras de fuera, es verdad, y quizá quien me hizo conectar con la literatura de aquí y del thriller fue Dolores Redondo. Y su trilogía El Valle del Bazán, Amaya Salazar, su protagonista, es increíble. Me encanta cómo mezcla pues, novela negra, fantasía, folclore, esoterismo, todo. Y encima, cuando te das cuenta, has leído el último libro y es que es la trilogía perfecta, es que lo tenía todo hilado desde el principio y con una ambientación espectacular, que el norte la verdad es que se presta mucho con todo eso, agentes climatológicos. Esa oscuridad un poco del ambiente, ¿no? Sí. Y en esa misma línea, pues María Oruña también me gusta mucho, que en cada novela parte de una fuente de conocimiento diferente, no se encasilla, sino que va pues investigando y poniéndose a prueba en cada novela. Eva García Sáenz de Urturi. Y de aquí, de Andalucía, pues como habéis dicho, Benito Olmo, Daniel Fupiani, Men Marías también, que ambienta una novela de thriller en Rota. Y esos son los autores que leo. Muy bien. ¿Luis? En mi caso, y dejando, quiero cerrar hoy una cosilla respecto a la pregunta anterior. Si es verdad que yo lo hablo muchas veces en petit comité con amigos y demás, que realmente yo creo que no existe como tal. A ver si se entiende lo que quiero decir. El género negro. El género negro, porque al fin y al cabo la literatura sí marca unos cánones desde siempre, desde los clásicos, y hemos tendido a etiquetar los géneros literarios. Pero en realidad tú coges una obra, empiezas a leerla y conforme vas avanzando te das cuenta que la obra en sí es multigénero. Claro. Entonces, porque toda obra
si es de componente de género negro, thriller, tiene su parte, como decía, blanca, de romántica, tiene incluso una parte de ficción, que puede tenerla, de histórica, que es muy común. Entonces, claro, ahí sí es verdad que es difícil de etiquetar, cada vez cuesta más etiquetar la novela negra porque es una novela multigénero. Y respecto a lo que dice mi referente, bueno, ya tirando así un poquito a nivel retrospectivo, yo creo que los clásicos, a mí me inspiró Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, que curiosamente yo creo que manejaban unos códigos que actualmente a lo mejor pueden chirrear un poco con el lector actual, lo que demanda el lector actual, más actual y contemporáneo, pues bueno, pues coincidiendo con Blanca, pues María Oruña, Dolores Redondo, Elena Ferrante, Rosa Rivas, César Pérez Gellida, Blas Ruiz Grau, en fin, que ahí yo creo que es el género más prolífico, porque hay muchos autores que están prácticamente a la orden del día y que están sumando obras muy buenas. Enlazando con lo que decías antes, yo quería hablar un poco de las temáticas, ¿no? Uno piensa desde fuera en novela negra y siempre se le viene pues el tugurio, el detective con una vida muy complicada, las noches, bueno, pero las temáticas que yo leo últimamente en la novela negra son mucho más complejas, y ahora si queréis hablar de eso, muy complejas, muy sociales a veces. Recuerdo El Gran Rojo de Benito Olmo, que si lo habéis leído, hay una subhistoria de marginalidad, oye, que te remueve cosas más allá del thriller, ¿no? Además en Andalucía tenemos un buen contexto, tú lo has dicho antes con el tema de los telediarios, en Andalucía, en la provincia de Cádiz que te digo, tenemos muchas realidades muy complejas que dan muy para novela negra. Es decir, hablemos un poco de eso. Hay una gran complejidad en las temáticas, hay un abanico mucho más amplio. Es decir, no podemos ser tan reduccionistas, ¿no? Pensar en esa especie de cliché antiguo, ¿no? Blanca, ¿qué opinas tú al respecto? Pues sí, que ya hemos evolucionado, que no es eso el típico detective que va a descubrir con un su enigma. cigarro y su bourbon y su... alcohólico con sus problemas. Sí. No, en mi caso, por ejemplo, en Perro que no ladra, pues la protagonista es una mujer, lo han pues clasificado, podríamos decir, como rural noir, porque está ambientado en Chiclana, y el peso de la investigación la lleva ella, no un cuerpo de policía. Y como decías tú, pues claro, no se cuenta solo esa historia de, en este caso, ella, que al volver a su Chiclana natal, ¿no? Pues se encarga, se atribuye la responsabilidad de buscar a su amiga desaparecida hace 14 años, sino también, pues yo contaba esa parte que me acerca más a mi otra profesión, ¿no? A la docencia. Yo he querido volcar en la novela toda esa parte de la neuroeducación que yo estaba aprendiendo en el 2020 cuando estaba estudiando un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales, pues conocí esta neurociencia que, para quien no la conozca, es pionera en el estudio del cerebro a través de técnicas de neuroimagen, como el TAC o la resonancia magnética que todos conocemos hoy en día. Y entonces, gracias a ella, se conocen síndromes que siempre han estado ahí, pero que no podíamos diagnosticar, porque no le podíamos atribuir una causa pues plausible. Y así di con el síndrome de Capgras, que es un síndrome que bien parece sacado de una película, porque parece ficción y consiste en que la persona afectada debido a una lesión en el hipotálamo, que es donde pues están todas nuestras emociones, a personas que a priori debería conocer de su entorno, no las reconoce. O sea, las identifica físicamente. Guau, eso da para novela, ¿eh? Claro. Tú piensa que, Pepa, que tú y yo somos amigas, ¿no? Pero yo no te recuerdo. Tú dirías, es que es blanca físicamente, habla como ella, se mueve como ella, pero no tengo nada, un referente que me lleve a ti. Pero te falta esa chispa emocional, no se te enciende en el hipotálamo. Entonces piensa, no es ella, es un doble idéntico, es una impostora. Entonces, cuando yo leí sobre eso, me impactó tantísimo que dije, vale, lo que quiero contar es esto, y lo voy a hacer desde el thriller, que es el género donde yo más cómoda me siento, el que más consumo, con el que más disfruto, y lo que quería era eso, todo lo que a mí me estaba pues dejando anonadada, volcarlo en la novela, y no solo entretener con un buen thriller, que al final hay mucho, sino aportar esa parte pues novedosa, para que el lector al acabar diga, no ha sido un thriller más, sino que me quedo con eso, con algo más, y he aprendido algo. Claro, es que hay mucho de las grietas de la sociedad, ¿no? Yo apunté el otro día, las últimas novelas negras que yo me he leído en temática,
Precio insostenible de los alquileres, precariedad, turismo masivo, expulsión de ciudadanos de las periferias. Es decir, hay un montón de temáticas que tienen que ver con la novela negra y con la emigración. Es decir, y con el crimen asociado a este tipo, el crimen o la corrupción asociada a este tipo de cosas. Es decir, Alberto, es que hay mucho de qué hablar. Hay muchísimo, como te decía, eso está a la orden del día, cada día hay algo diferente. Hay que ver el telediario con el boli, ¿no? Pero Apuntando. es sencillo, o sea, simplemente, y basta que haya una noticia del campo de Gibraltar, sin Yo no quería mencionarlo, ¿no? Yo sé que duele mucho a la gente de allí, pero es que es la realidad. Ahora mismo el campo de Gibraltar es una auténtica cantera de novelas negras. Por desgracia. Pero bueno, es verdad que a nosotros nos viene de maravilla este tipo de eventos. Pero es verdad que sí, que la novela negra ahora pues está más basada en esa sociedad, en esa realidad, ¿no? Ha evolucionado, como decía Blanca antes, esa novela negra. Y lo que sí estamos haciendo, o pretendemos hacer los autores nuevos, así lo interpreto yo, es introducir esas modificaciones, esas novedades, esa característica que lo haga un poco diferente a lo que se ha consumido hasta ahora. Muchas veces, como tú dices, centrándonos en cuestiones que son sociales. Violencia de género, por ejemplo, la maniobra de la tortuga, es decir, que son cosas que... Cada una de estas cuestiones te puede dar el hilo conductor para una novela. Y bueno, en este caso yo creo que es un acierto por parte de todos los nuevos autores que intentemos abrir un poquito ese campo, ¿no? Que no se circunscriba siempre, como tú dices, a los a los ambientes opresivos, porque ya eso está muy trillado. Sí, es que a lo mejor al ser menos monolítico, enlazo con lo que decías antes, Luis, a lo mejor de ahí que también tenga esa gran disparidad de públicos, ¿no? Conecta con más gente. Totalmente. En mi caso particular, por ejemplo, yo tenía claro desde el minuto uno que tenía claro, y siendo consumidor de novela negra de siempre, pues tenía claro que la personaje principal iba a ser una mujer. Eso lo tenía súper claro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estamos en un contexto en el que es muy masculinizado, ¿no? Sí, vamos a hablarlo ahora también. Claro. Entonces, en el que el arquetipo, la novela negra, todo, ¿no? Pero la novela negra en general, es lo que estáis hablando y estamos aquí desglosando, es un mundo repleto de clichés, ¿no? y de arquetipos, ¿no? Y el de la mujer fatal es uno de ellos, ¿no? Correcto. Y el hombre en este caso, pues el policía o el detective rudo, alcohólico, en fin. Y yo quería romper moldes en ese sentido. Siendo complicado, porque realmente, y creo que lo coincidimos todos, que escribir novela negra es complicado porque al ser el género bestseller, bajo mi punto de vista, eso te limita mucho a la hora de crear nuevos espacios y nuevas historias, porque se ha hablado y se ha escrito ya de todo. Entonces, en mi caso particular, pues bueno, tenía claro que la personaje iba a ser una inspectora de policía, que es Blanca Espinar, esto que hay de aquí. Ah, mira. y bueno, y tenía claro también que tenía que romper moldes en ese sentido. Pues buscando ese sentido antagonista de lo que es el personaje tipo de novela negra. Y enlazando también a lo que estáis diciendo, también tenía claro que la novela negra, de ámbito localista, como es la mía, pues tenía que crear esa fusión con el ambiente de Cádiz en este caso, que da, como comenta Alberto, es un caldo de cultivo amplísimo, porque dices tú, ¿qué vas a escribir sobre Cádiz? Pues mira, Cádiz es creo que lo comento en la sinopsis, ¿no? de mi libro, que es una ciudad asolada por el paro, la infravivienda, la economía sumergida. Es decir, que eso da muchísima posibilidad a la hora de escribir y leer historias. Correcto. Entonces ya ahí está la cosa, que yo creo que es lo bueno, porque cuando tú enlazas con ese tipo de realidades, estás implicando al lector, porque ¿quién no ha vivido en paro, quién no ha tenido situaciones cercanas de paro, de infravivienda? Es que hay una conexión absoluta, claro. La gente se identifica. Así, yo creo que eso es lo que demanda el lector, sentirse implicado de alguna manera. Y eso es lo que fíjate una cuestión que estamos hablando, de esto de introducir cosas nuevas en la novela negra, pero todo esto también mirando por el retrovisor, quiero decir, que no tenemos que olvidar que hay consumidores de novela negra que quieren encontrar lo que quieren encontrar en una novela negra. Sí. Una serie de elementos fundamentales. De ciertos códigos concretos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, tú sabes que sin salirte de esos códigos que quiere encontrar el lector, tienes que introducir elementos nuevos. Y no es tan sencillo. Aunque parezca que... Es como un molde antiguo al que le tienes que dar capitas nuevas de... Pero el lector del género negro quiere encontrar un asesinato, quiere encontrar un investigador, quiere encontrar
dificultades porque que te lleven en la trama, sorpresas y giros en el argumento. Y bueno, basándote en eso, y como dicen los compañeros, ya tú, sabiendo que esos elementos tienen que estar, ya tú tienes que intentar introducir cosas nuevas. Es que los clichés son muy cómodos. Claro. El típico personaje que baja al sótano, que dices tú, no bajes, no bajes, pero en realidad estás deseando que bajes. Y eso nos gusta. Es que lo previsible tiene la doble cara, es lo que decís vosotros. Porque esa anticipación del peligro ya te pone en situación. Sí. Y nos podemos Tú poner... quieres que el investigador las hace. Tú dices, me pongo estupendo, quiero giros, quiero cosas diferentes. Claro, pero tú también quieres saber qué está pasando. Claro, Pero no lo putees. Pero esos clichés cuando se rompen, mal. también te obligan, en este caso al autor o a la autora, a sacarlo de su zona de confort. Porque como existen la típica escena que estáis recreando, ¿no? Vas al sótano, la puerta entornada y entro. Y cuando le das un giro inesperado, eso te obliga también a hacer que salte ese clic, ¿no? Y te obliga a salir de esa zona de confort. Hablabais antes de un tema en el que yo creo que podemos profundizar un poco más, el tema del papel femenino, tanto como personajes, ya no pasivos, proactivos en la trama, investigadoras en muchos casos, en vuestro caso coincide, pero también de las autoras que cada vez hay más. Y es verdad que Agatha Christie ya lo fue, ella fue una de las pioneras, pero yo creo que cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más mujeres y creo que, quitando a lo mejor la romántica, como decía antes, que mayoritariamente son también autoras, creo que puede ser el género donde las autoras brillen más, tengan un mayor respaldo de la crítica y bueno, un poco más éxito de público, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Pensáis que puede ser así? Yo creo que es el momento de introducir ese tipo de elementos también. Es verdad que ha sido un mundo literario muy masculinizado, ¿no? Donde el personaje principal siempre ha sido un investigador, con todos los clichés que hemos estado hablando antes. Vuelvo a romper una lanza, y que conste que no es mi autor favorito de género negro, pero rompo una lanza por Thomas Harris porque la investigadora es Clarice Starling. O sea, es posiblemente uno de los primeros autores que introduce después de Agatha Christie un personaje femenino, y qué personaje femenino. Con mucha complejidad, ¿cierto? Mucho, y invito, no sé si habréis leído, que veáis la saga y que veáis el final, que no tiene nada que ver con la película. Nada. Y es verdad que hacía falta esos elementos. Ya luego Dolores Redondo introduce también la figura de una investigadora, que también puede... Pero es verdad que hace falta más frescura en ese sentido, necesitamos más personajes femeninos. Ahora lo que no tenemos que caer en el error de cambiar totalmente la tendencia, quiero decir, debemos de hacerlo de una manera coherente y natural, exactamente, pero ahora sí, todas las novelas que empezamos a sacar tienen una investigadora, sí, al final vamos otro cliché. Exactamente, y vamos a cometer el mismo error que hemos estado cometiendo en los últimos años. Entonces, creo que deberemos de ir combinando e ir normalizando, como dice Luis, esta situación. Bueno, pues claramente estamos evolucionando. La prueba de ello es que antes las mujeres utilizaban un seudónimo para... Bueno, yo quería hablar de Carmen Mola, obviamente. Claro, y ahora por favor, sucede al contrario. Claro, Carmen Mola, que no sabemos si de no haber ganado el premio Planeta hubieran dado la cara. Eso quedará para siempre en la duda. Pero... yo tengo pocas dudas, Les venía bien, ¿no? Mucho marketing. Sí, pues fíjate, y les va súper bien. Sin embargo, al otro lado de la moneda, pues sin ir más lejos, Marta Prieto, una escritora que ganó recientemente pues, un concurso de novela y declinó aceptarlo porque era una categoría femenina y ella no entendía por qué tenía que haber una categoría femenina, claro, y por qué no podía pues competir con los hombres y haber una categoría para todos y ya está. O sea que ahí lo dejo, ya cada cual. Sí, es que fíjate, cuando pasó el fenómeno Carmen Mola, a mí lo que más me llamaba la atención es precisamente que les fuera positivo utilizar un seudónimo femenino. O sea, normalmente uno tiene referentes de pues Fernán Caballero y otras tantas que se ocultan en lo masculino, pero no, aquí ocurre lo contrario. Entonces dije, obviamente la cosa se está cambiando, la cosa está dándose la vuelta, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luis? Pues yo pienso que afortunadamente los tiempos cambian y evidentemente es que todo, claro, el contexto hay que valorarlo con los ojos del presente y ahora mismo, evidentemente, si echamos la vista atrás, no hace mucho leí
un clásico de la novela negra, que imagino que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, la habremos leído, de La Lalia Negra de James Ellroy, y la verdad que a mí me desencantó muchísimo, porque a pesar de que es una gran novela, no vamos a negarlo, pero está plagada de esos clichés que ahora mismo pues chirrían tanto en la sociedad actual. A mí ese rol de empezar el libro, primeramente a mí me descuadró, porque el libro empezaba con un combate de boxeo amateur entre los dos policías, compañeros, y ese combate que no termina de arrancar, 50 páginas para contar un combate de boxeo. Testosterónico ahí bien. Correcto, el olor rancio a tabaco que te llega a través del libro. Y la pobre, ¿no? La pobre descarriada, ¿no? Que poco menos que hace falta decir, es que se lo merecía, ¿no? O sea, había buscado, ¿no? No. Entonces... Sí, son cuestiones que hoy en día pues, cuesta tragar. Claro, es lo que estamos comentando, que son arquetipos de la época que hoy en día, pues gracias a Dios, pues ya han cambiado las cosas. Y respecto a lo que comentáis de Carmen Mola, que yo quería haber lanzado ahí la cosa, pero ya me habéis lanzado ustedes, la verdad que sí, la verdad que yo, por lo menos, yo cuando leía a Carmen Mola y participé en algún encuentro digital, yo estaba convencido de que era una mujer y estaba encantadísimo con que fuera una mujer. De hecho, cuando lo comentaron ya no... Te decepcionó. Me decepcionó, me sentí estafado y engañado. Bueno, esto nos pasó a casi todos. No, pero es que ya no tengo la misma predisposición. De hecho, estoy leyendo Las Madres y no lo leo con la misma predisposición. Me siento, sí, estafado un poquillo, ¿sí? Y afortunadamente yo creo que el nombre de la mujer está en alza y más todavía que hace falta. Y hay grandísimas autoras que están poniendo el pabellón bastante alto y más que tendrán que llegar. Espero que en este caso por parte de las editoriales pues hagan una apuesta de valor porque hay muchísimas mujeres que escriben fenomenalmente bien, ¿no? Y habláis de editoriales. Yo últimamente también detecto que hay muchísimas más editoriales especializadas que antes, y no digo nada de los festivales. Cuando hace unos años yo me interesaba por este tipo de género, a mí solo me sonaba la Semana Negra de Gijón y para usted de contar. Es que ahora, vamos, yo sigo en redes a Benito Olmo precisamente, mira, y no hay día que no lo vea en un festival distinto a ese hombre presentando la novela. Y el otro día pensé, ¿cuantísimos festivales de novela negra? O semanas, o certámenes. Es cierto que hay una eclosión también de festivales, ¿no? Y de citas donde encontrarse con el público, ¿no? Ahora hay no sé cuántos black. Efectivamente. En todos lados es así, no es una sensación. No, así. Hay mes a mes hay como 1 o 2 festivales mínimos. Creo que no hay ningún género que tenga tantos festivales especializados, especializados. Luego ferias del libro generalistas hay un montón, pero ¿algo tan especializado? ¿Habéis participado? Contanos un poco cómo es un festival de novela negra. Yo no tengo la fortuna de ir a ninguno, pero... Que no, bueno, pues hay que remediarlo. Eso habrá que remediarlo. Pero es verdad que todo se reduce a lo mismo que te comentaba antes. En nuestro país es un país que tiene la cultura de lo negro muy arraigada, está en el ADN nuestro. Hacer un festival de este tipo, que además, con la cosa de que no son festivales... digamos de medio pelo, sino que se traen a lo mejorcito de lo mejorcito. Y de todos los países. Muchas veces autores internacionales. Pues ponen sobre la mesa la importancia que se le da dentro de lo que ya no es solamente el mundo editorial, sino lo que es la propia población, el consumo del género negro. Pero creo que se basa simplemente en eso, en que somos una sociedad que ha consumido mucho ese género. Antiguamente, hace 2 o 3 siglos, también consumían mucho España el género humorístico. Eso se ha ido perdiendo un poco. Sin embargo, hay otros países como el Reino Unido que todavía lo mantienen y es el género posiblemente más vendido allí. Pero es verdad que aquí el género negro ha calado y está de moda, está en auge. Y que siga, por lo menos que siga durante un tiempo. Pues sí, es verdad que no me lo había planteado, pero ahora que estoy pensando es que todo el mundo tiene eso, Semana Negra, incluso Dolores Redondo ahora ha creado uno y pequeñas localidades también. Efectivamente, no te tienes que ir a capitales o... Sin ir más lejos, antes de ayer contactó conmigo Benito Olmo para decirme que si me animaba a ir dentro de 2 semanas a Sanlúcar, que hace jornadas negras. Es verdad. Fíjate, y voy a presentar allí con Daniel Fupiani. De la isla, efectivamente. O sea que apuestan alto y de verdad traen, como decía, y que son 2 grandes referentes, Benito Olmo, Daniel Fupiani, que cuenten conmigo, yo contentísima. Y ya te contaré, a ver mi experiencia. Muy bien. ¿Y Luis, qué opinas tú del tema de tantos festivales? Está en alza, indiscutiblemente. Las redes sociales lo cantan todo.
Porque al fin y al cabo las redes sociales pues es de uso común de todos los mortales, entonces pues nada, basta con darse un paseo por ahí y te das cuenta como que con que es un valor en alza, porque es que cada semana, como bien dicen los compañeros, hay un festival y en todos sitios. Empezó que si no el Getafe Black, ahora está el Córdoba Black, no sé qué, pero todo. Entonces, eso es significativo y también Claro. es bueno, evidentemente es bueno porque se le está dando difusión a un género que yo creo que de por sí ya tiene bastante aceptación dentro del gran público y que nos viene estupendamente a todos. A mí, por ejemplo, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Yo soy nuevo en esto, ellos llevan bastante más recorrido que yo, así que a mí todo lo que venga a sumarme, estupendo, así que nada, a comprar libros. Es que yo siempre soy muy mal pensada y digo, si hay tanto festival, aquí hay negocio. Es que es así, o sea, de verdad, Claro. más allá de los valores literarios, de la apuesta, no me creo que todas las ciudades de España de repente digan, vamos a hacer una apuesta de mecenazgo por lo negro, Sí. por per se. Están metidas. Obviamente Claro. tiene que ver porque con que está teniendo pues, una gran... Además, Pepa, que no es algo altruista, sino que Hombre, todo sí. parte... Dicho yo sin mal pensado. Claro, que todo parte, y tú sabes, hemos estado hablando fuera de esto, y que todo parte de las delegaciones de cultura de los distintos Efectivamente. ayuntamientos. Entonces ahí hay una inversión. Cuando se invierte, y más en estos tiempos de carestía, pues es porque saben que esto da beneficio. Sí, así que... va a tener una repercusión y va a Correcto. tener un reintegro un poco de Correcto. público, de lo que fuere, ¿no? Sí. Claro, pasa igual un poco con, lo habéis mencionado ya algunos, con el tema del salto a otros formatos, los cinematográficos, las series. Lo que más veo últimamente adaptado también es negro. O sea, Juan Gómez Jurado están rodando ahora su serie de Reina Roja, etcétera. Benito Olmo, ya lo hemos comentado, Bueno. Fopiani nos chivó en la isla que estaba negociando los derechos de su novela, para también el cine, es decir, Pérez Reverte, La piel del Pérez tambor. Reverte, por ejemplo, es que estamos teniendo también mucho salto a los cinematográficos. También porque, y con esto es lo que decías antes, Alberto, claro, es que volvemos siempre a lo mismo. Es que la gente se reconoce en este tipo de historias y también las quiere ver. Son muy cinematográficas, ¿no? Tienen ese punto de sabor que la gente espera ver también en imágenes, ¿no? Sí, mira, lo comentaba antes Luis con el tema cuando tú echas la vista atrás de algún autor antiguo, que hay cosas que te chirrían muchas veces. Todos hemos bebido de Agatha Christie, de Conan Doyle. El personaje de Sherlock Holmes, Que se sigue adaptando. que se sigue adaptando, pero no es, si tú lo analizas, no es creíble. Hoy día no es creíble. Esa infalibilidad de Sherlock Holmes, Siendo tan drogadicto. siendo Que todo hay que decirlo. Claro. no casa con... Sin embargo, ¿qué pasa? Que en la actualidad sí que la gente ve reflejado modelos y personajes, perfiles de personajes que sí son del día a día, que sí son tu vecino, es realmente el policía de tu barrio. Son verdaderamente personajes que tienen sus virtudes y sus muchísimos defectos y sus normalidades. Y que son normales, ¿no? Porque Exactamente. me acuerdo también de Lorenzo Silva, su pareja Chamorro y Belvilacqua son guardias civiles. Quiero decir que no te tienes que ir a buscar un detective, No. o señores, o mozos de escuadra, o amallas de las chanchas, es decir, de las chanchas de la Policía Foral Navarra, que es exquisito que si no. Entonces, sí, que son gente con la que te cruzas, son gente pues, de la fuerza de seguridad, ¿no? De este país. Claro, eso cala en el lector está viendo personajes que sí se cree. Y que, bueno, vuelvo a lo mismo, me voy a hacer muy repetitivo. No, pero bueno. Pero es que, ¿verdad? Tú quieres ver en un libro lo que tú ves en el día a día del diario y de las noticias del periódico. Las cosas que pasan, ahí las quieres ver tú en el libro. Claro. Ahora, una historia de un inspector que sea súper infalible, como vuelvo a decir, como era en la quinta, lógicamente ya eso no es creíble para nadie. Claro. Y necesitamos vernos reflejados de alguna manera en los personajes que estamos presentando. Entonces, pues, lógicamente, en eso hemos evolucionado también mucho. De ahí que salten a la pantalla, ¿no? Se me olvidaba Es otro más ejemplo, la novia gitana, también es Sí. recientemente adaptada a series por Antena Date 3. cuenta que en las adaptaciones últimas de Sherlock Holmes ya no es el mismo Sherlock Holmes que se adaptaba cinematográficamente hace unos años. Cierto. Ya tiene Sus taritas. sus taras, exactamente. ¿Por qué? Pues porque el público no iba a ver... A consumirlo igual. Ah, No iba a conectar ya con esa persona. De hecho, Claro. la última versión de Sherlock, la británica con Benedict Cumberbatch, era un sociópata un poco, ¿eh? Sí. Cuidado con Sherlock Holmes.
quizá también por eso que estabas tú comentando está en auge el domestic noir, ¿no? Porque es más fácil que el lector conecte con ese tipo de investigador, que es una persona normal, que podría ser él mismo, que no, pues, como decíamos, no me acuerdo lo que has dicho de Amaya Salazar, que pertenece al cuerpo de la Policía Foral de Navarra, claro. Pues no hace falta que sea, puede ser como lo presenta, por ejemplo, Chari La Pena, que me divierto un montón con sus novelas, que son novelas muy llanas. Pues sí, y entonces es más fácil conectar con ellos. Y eso que demanda el lector nos beneficia a nosotros, porque quizás, pues, siempre digo que llamar a la puerta de una gran editorial, como en mi caso Suma de Letras, en parte es, evidentemente, que el proyecto que tú envías está bien, tu talento, pero también es llamar en el momento adecuado y enseñarles aquello que ellos están buscando y por lo que ellos están apostando. Entonces el thriller que está pegando tan fuerte, pues entonces sí se arriesgan por una autora novel y deciden darle la oportunidad. Claro. Pienso yo. ¿Y la crítica? ¿Respalda la crítica? Porque ser éxito de venta no quiere decir tener el respaldo de la crítica. Pero yo veo que también, ¿no? Que en este caso, pues como que también está siendo muy prestigioso el género, con la amplitud que estamos hablando del género. Ya hemos dicho que no es reduccionista, pero también hay ese punto, ¿no? De que la crítica está diciendo, oye, cuidado, no nos pongamos exquisitos, aquí hay cosas muy buenas, ¿no? Pero yo creo que eso es, hilando con lo que... Porque está siendo un éxito. Sí, yo creo que está siendo un éxito por lo que estamos... Porque, siguiendo una línea argumental de lo que estamos diciendo, yo creo que viene también da porque se está huyendo de esos personajes sofisticados y estamos acercando a un nivel doméstico los personajes para que sean más creíbles, porque vuelvo a decir lo mismo que dije antes, bajo mi punto de vista, pues te equivocas perfectamente, pero contra más creíble sea el personaje y menos sofisticado sea, más implicas al lector. Entonces, creo que la gente se siente implicada y se mimetiza, hace suyo el personaje, la historia, aunque transcurra a 800 kilómetros de distancia, da igual. Y también hay una cosa que yo quiero puntualizar, que da para lo mejor para otra línea de debate, que también yo creo que en los tiempos actuales, en la sociedad actual, que vivimos en el mundo de las prisas y que nadie tiene tiempo ni paciencia para nada, la gente está demandando, el público demanda, y más lo vemos en los formatos, ¿no? Yo soy tradicional, soy de libro formato físico, tengo un libro electrónico, pero bueno, porque por ahorrar también espacio, porque no tengo ya para guardar libros en casa. Pero si tuviera que prescindir del formato electrónico, lo prescindiría. Cosa que, pero ahora mismo, en la sociedad actual, que incluso se está inoculando la cultura literaria a través del audiolibro, eso debería darnos que pensar, porque ¿por qué se está ofreciendo y vendiendo al audiolibro? Porque es una forma de inocular la literatura y la cultura a gente que no quiere leer y lo necesita escuchar porque no quiere leer. Entonces, la gente que no quiere leer, ¿qué ocurre? Esto da para meditarlo muy seriamente porque, bajo mi punto de vista, la gente en ese mundo, en ese trasiego, en esa sociedad en la que todo el mundo lo quiere rápido y ya todo deprisa y corriendo, yo creo que el lector está demandando también historias no lineales, pero que no ahonden mucho, que no sean historias muy sesudas, que tengan 20 subtramas, ¿no? Porque eso al fin y al cabo, bajo mi punto de vista, muchas veces lo que hacen es forrar al libro de páginas y desconectan de la historia principal y sacan al lector. A mí me pasa, yo por ejemplo cojo un libro de 800, un Ken Follett, ¿no? De 800, y me cuesta porque a pesar de que me leo libros de más, ¿no? Pero me cuesta, ¿por qué? Porque realmente yo, por ejemplo, en mi profesión y en mi vida, yo no tengo tiempo para dedicarle, y me apasiona leer, os lo garantizo, pero yo no tengo tiempo. Entonces yo creo que también ese es un condicionante importante, que las historias que se cuentan o que demanda el público de hoy en día tienen que ser historias relativamente ligeras, que no sean muy farragosas. Y yo creo que también por ahí va el hilo. ¿Blanca? Yo creo que es por el tiempo, ¿no? Porque antes a lo mejor una persona escuchaba la radio y ahora prefiere ponerse pues una plataforma de Storytel o Audible y escuchar la historia. No muy farragosa, como dice él, lo que sea, pero se le hace más ameno el trayecto si tiene que estar 1 hora en metro o va a caminar 1 hora y aprovecha y escucha su historia. Quiero pensar que es eso más que no le apetezca leer. Quiero pensar que es eso. Yo creo que el true crime, es que está todo, es que pones Netflix y está todo lleno de documentales de... Mira la serie de Dahmer, ahora que está... Por ejemplo.
O incluso en el humor, porque yo estoy ahora bastante enganchada a la serie Solo asesinatos en el edificio, no sé si la habéis visto. Ah, sí. Una perla simpaticísima. Y es de gente que en su día a día lo que le gusta es investigar crímenes ellos. O sea, porque sí, porque les encanta, porque aplican eso que han visto en las pelis de los detectives. Es decir, en todo hay perlitas de lo que tú decías, ¿no? De esta especie de género con el que nos identificamos y bueno, que nos implica a todos, ¿no? Sí, así es. Al final lo que necesita el lector es ver algo donde identificarse, un espejo en el que mirarse y ver que su normalidad puede ser parte de una novela negra el día de mañana. Todo depende de que las circunstancias vitales de cada uno pues cambien de una manera u otra. En cuanto a lo que tú decías antes de la crítica, yo creo que hay mucho de retroalimentación. En el sentido de que también las editoriales, como tú dices, saben que es un género que tiene mucho consumo y necesitan que se consuma más. Entonces, claro, tú me das algo que se va a vender, pero desde el punto de vista editorial dices, tú me vas a vender 500, pero yo necesito que me vendas 1000. Lógicamente, la crítica siempre va a ser mucho mejor y sobre todo si son grandes grupos editoriales, pues interesa también que haya buenas críticas. Que eso no quiere decir que no lo merezcan, porque hay muchísimas grandes obras y importantes. No, pero sí, estamos hablando de, si nos centramos única y exclusivamente en lo que es el negocio se tiene que retroalimentar de alguna manera. Hombre, también es verdad que, lo hablábamos del principio, hay más complejidad en las historias, es decir, hay novela negra con mucha profundidad, sin ser algo especialmente sofisticado en ese asunto, pero hay historias que tienen ese punto que la crítica, más allá del negocio, también dice, oye, es que esto es muy, muy respetable, muy loable y muy elevable a niveles de, oye, nos encanta y no es un consumo, porque es verdad que hace unos años yo siempre tenía la sensación de que era como, pues parecía un subgénero para los críticos en la novela negra, quitando a los grandes clásicos. Y ahora no tengo esa sensación, creo que es como que está como elevado. Y no sé si es por el negocio, pensando mal, o también por las historias, pues también se han elevado, ¿no? A lo mejor al ser pues, menos monolíticas y reflejarnos más a todos. No sé, yo tengo esa duda, pero bueno, quiero pensar las dos cosas para ser optimista. Bueno, antes de acabar, vamos ya casi la horita, yo quiero abrir el turno por si alguien del público quiere preguntar algo, pero quiero dejar a cada uno unos minutitos para que nos contéis un poquito de vuestra última novela, la que tenéis ahora mismo en firma en la Feria del Libro, y un poco también pues cómo la llegasteis a publicar, ¿no? En tu caso, por ejemplo, empezamos si quieres contigo, Blanca. Creo que primero la autopublicaste y luego ya llegó la editorial, ¿no? Y sí. Bueno, cuéntanos un poquito el proceso y de qué va, para que los asistentes lo sepan. Como he comentado antes, estaba estudiando el máster y llegó todo el confinamiento, la pandemia, nos quedamos encerrados y todas esas ganas que yo ya había ido acumulando de escribir, también con esa autoestima que yo había ganado de las victorias en los certámenes literarios, que más que, siempre lo digo, más que el premio económico me sirvió para creer más en mí misma. Y con ese tiempo que se nos regaló, pues yo lo aproveché para hacer eso que siempre había querido, que era escribir una novela y no un relato breve, que también me gusta, pero disfruto más con la novela. Creo que puedo contar muchas más cosas, me puedo explayar mejor. Y pues como toda autora novel no sabía muy bien qué hacer con ella, yo lo único que quería era tener mi historia en formato libro en mi estantería y yo ya con eso pues estaba satisfecha. Indagué mucho y al final decidí que la mejor opción era autopublicar en Amazon, porque me parecía muy económico, yo tomaba todas las decisiones, era la artesana de todo el proceso, con la ayuda de Sandra que está aquí, pues diseñamos esa portada, lo maquetamos y el motor de todo siempre fue la ilusión, yo no tenía expectativa ninguna ni ninguna pretensión y al final pues lo publicamos en diciembre del 2020. La acogida fue tan buena, el feedback fue buenísimo, me escribía la gente, yo estaba alucinando. Empecé a llamar a todos los medios locales, de Chiclana, de provinciales también, y eso es lo que me animó y dije, pues, ¿por qué no? Voy a enviarlo a alguna editorial y no aspiré tampoco 2 o 3, entre ellas Suma de Letras.
Y en algún sitio de internet había leído que las editoriales tardaban como un mínimo de 3 meses en contestar, y ahí estaba yo toda ilusa con mi calendario. Cachando. Claro, bueno, todavía pueden llamarme. Porque pasaron los 3 meses, ¿no? Pasaron los 3 meses y un día, Pepa, y me llegó el correo electrónico. 3 meses y un día, ¿en 3 serio? meses y un Qué día, en fuerte. serio. Y eso, que les estaba gustando y que querían conocerme. Qué bueno. Eso fue un viernes. Me pasé todo el fin de semana mirando al infinito, leyendo esa frase y dije, ¿pero qué significa? Es que está en presente continuo, la estás leyendo, ¿qué significa esto? Y al final, pues nada, simplemente ya la habían leído, pero lo que querían era verme, ponerme cara, ver cómo hablaba, cómo era yo, ¿no? Porque Sí, al final un poco es ver la en quién novela. estaban confiando, Claro, ¿no? exactamente, al final es la novela y también es la persona que la escribe, es un conjunto. Obvio. Y se me cumplió el sueño. Qué bien. Bueno, pues enhorabuena. Luis, en tu caso, es En tu mi- primera novela, ¿no? En mi caso es mi última y primera. Claro, es la última que he sacado y es la primera y es la única. La última que me ha dado un infarto. No. Es mi última novela, pero es la primera también. Y nada, pues la historia es reciente, porque es que, verás, ¿Tú has publicado con Kaizen Kaizen? Editores. Tú también, ¿verdad? Con Sí. Kaizen. Y es reciente porque tan reciente como que, vamos, creo que fue el 13 de septiembre cuando salió. Este 13 de septiembre. Sí, sí, sí. Bueno. Ujú. Y la verdad que, bueno, yo tenía claro que... A ver, ¿cómo te explico esto? La verdad que yo tenía ya una idea y el manuscrito lo tenía definido y todo estaba encaminado para ser publicado con otra editorial que curiosamente está representada en la feria del libro de Jerez. No voy a pero, ya he podido investigar, ¿eh? pero sufrí un espaldarazo de estos chumbos de mala manera, no vamos a decir el nombre Pero porque eso está feo. curte, ya verás. ¿Eh? Eso curte, eso luego viene bien. Sí, bueno, entonces pues en ese momento en el que todo estaba encaminado y que todo iba sobre la marcha, pues sufro ese espaldarazo y me veo obligado a tener que mover el manuscrito. Estamos hablando de febrero, marzo de este año. Y bueno, lo moví en una editorial de Madrid, otra con una editorial que es con Kaizen Editores. Y bueno, rápidamente tanto Javi como Dani Lanza se pusieron en contacto conmigo, que le echaron un vistazo, le leyeron el manuscrito, les gustó y apostaron por mí. Evidentemente me decanté por ello sin pensarlo porque mi novela transcurre, como digo, de ámbito localista. Yo quise darle un giro un poquito siniestro a algo tan tradicional como es la Semana Santa, que es algo tan tradicional y tan cultural, tan folclórico en el sur, ¿no? Concretamente en Cádiz pues no se había escrito nada parecido a novela negra ambientada en Semana Santa. Y ese es el giro que le quise dar, gustó. Y bueno, de momento lo único que puedo decir, Pepa, es que, como decía, salió el 13 de septiembre y estamos ya a las puertas de agotar la primera edición. Así bien, así que contento, de momento no me puedo quejar, ¿no? Qué bien, me alegro mucho. Además, todos venís un poco curtidos en tema relato también, ¿no? O sea, que tampoco... Bueno, tú eres el más veterano, creo que eso, la tercera. Lo de veterano. Mira que he intentado ser fina, decir veterano. El que tiene más experiencia. Vamos a dejarlo en el que tiene más libros, ahora mismo publicado. Porque tienes la tercera en la feria, Sí. bueno, tienes todas, ¿no? Pero bueno, has estado con la tercera sobre todo promocionando, Sí. y la cuarta en camino, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Pues mira, ¿Todas con Kaizen? no. Cuéntanos. De hecho, con Kaizen todavía no estoy en la calle. Es la próxima, la que viene. Exactamente. Lo que tenemos aquí en la feria es la segunda y la tercera. Vale. La tercera te cuento brevemente. Sí, para no no, aburrir. sí, brevemente. La tercera, que es La horma del zapato ajeno, es una novela humorística, ¿Sí? con tintes de investigación chusquera, pero al fin y al cabo es humorística. Ya ves, Chusquero también tiene su punto, ¿eh? Y fue una novela que yo escribí al terminar la segunda, que la segunda sí que es verdad que era una historia un poco, era sobre maltrato y tal y cual. Te dejó un poco agotado, Me dejó ¿no? muy agotada y necesitaba estirar músculo. Y empecé a escribir, pero sin ninguna pretensión, sino simplemente por estirar músculo, como te digo, una historia, pues bueno, de cachondeo, de humor absurdo. Pero te salió un poquito negra. Me salió un poco, me sale. Yo soy muy de los Monty Python. Entonces, Claro. pues salía una cosa y yo decía, ¿qué carajera estoy escribiendo aquí? Y yo lo tenía en el cajón y cierta ocasión pues lo presenté a un certamen de novela de una editorial madrileña, Ujú. Alma Negra, y les gustó, no gané,
que es lo habitual también, pero les gustó y dijo, vamos a publicarlo, te queremos publicar. Me publicaron, yo muy contento, muy feliz, y bueno, vino la pandemia, no tuve oportunidad de hacer presentación ninguna, he tenido la oportunidad de por lo menos firmar en la Feria del Libro, y a los 2 meses, por culpa de la pandemia, la editorial quebró. Vaya. Esa es la parte mala, la mala noticia. La buena noticia, como digo, voy a publicar la 4ª ya con Kaizen, con Por Insepulto, es una novela negra ambientada en Cádiz también, donde, bueno, también voy a intentar meter cositas diferentes. Es un caso que se desarrolla durante una sola noche. Me encanta, a mí me gustan mucho las tramas de 24 horas. Exactamente, pues estoy ceñido en Pero una sola noche. La última de Benito creo que también va así un poco, es como todo pasa en muy poco tiempo. En poco tiempo, exactamente. César Perejillida Y César, es también verdad, tiene una así, efectivamente. ¿no? Sí. Y Yo soy muy fan de y bueno, y se supone que entre finales de octubre, principios del mes que viene, se va a salir ya a la calle, ¿no? Y ahora te digo la buena noticia con respecto a la mala que te conté antes, Y a la mala. y es que Kaizen ha leído La horma del zapato ajeno, sabe que estaba huerfanito y ha decidido reeditar La Bueno, horma bien, del bien, zapato bien. ajeno para el año que viene. Ah, qué Entonces bien. tendré, si Dios quiere, el año que viene 2 criaturas con Kaizen. Bueno, perfecto. Un matrimonio bastante productivo. Muy bien, bueno, está muy bien, me alegro mucho por los 3. Bueno, yo voy a abrir la oportunidad de que si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, A la lleno, por favor. es tu momento, Juanma, de reventarnos esta mesa. Y a Luis Navarro, que tú no... Yo lo que quería preguntaros que si, bueno, sabéis que hubo una época en la que se puso muy de moda las novelas de los nazis, Hitler, los campos de concentración, estaban las Beatas, hay un montón de novelas que creo que como hace 10 o 11 años se pusieron muy de moda. Y a pesar de que estamos hablando de un tema como el de la novela negra, que además de ser universal, viene de muy antiguo, estamos hablando de Conan Doyle, de Agatha Christie, si pensáis que esto está vamos a decir, en una cresta ahora mismo, que es una moda, que está en un momento explosivo y puede llegar a bajar un poco, o si esto se puede mantener con la intensidad que tiene ahora. ¿Quién contesta? Venga, Blanca. Yo creo que se puede mantener, pero como decía antes, porque es un género generoso que puede abarcar muchas cosas y se pueden contar historias muy diferentes desde el suspense. Pero eso, pues partiendo de la Semana Santa, en mi caso partiendo de la neuroeducación y siempre nutriéndonos, ¿no?, de algún mundo desconocido, aportando esa documentación, pero siempre pues con esa aura misteriosa que aporta este género. Entonces quiero pensar que sí. Yo creo que, discrepando un poquillo, yo creo que, espero que sí, que siga en la cresta de la ola el género, pero yo creo que como toda la vida esto fluctuará. Hay un poco de boom, ¿no? A lo mejor Sí, y algo. sí, indiscutiblemente creo que sí. Porque al fin y al cabo el boom o la moda, llámalo como quiera, pues tiene un punto de eclosión y a partir de ahí pues todo fluctúa. Que fluctúa no significa tampoco que vaya a caer en picado. No, es decir, bueno, que se claro, cree un claro, poco, claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que sí llegará un momento en el que a lo mejor pues el público o el lector se sature un poco y busque otro género, pero yo creo que seguirá siendo el género bestseller, pero yo creo que vamos a vivir el boom, yo creo que estamos en ese pico que tú comentas y creo que sí, veremos cómo irá fluctuando, pero no creo que sea algo dramático, ni mucho menos. Te lo digo ahora, ¿no? Sí, pues, ¿Puedo hablar él? ¿Quieres que hable? si no hay remedio, vale. No, yo pienso que, como dice Luis, estamos en un pico, pero que por lo mismo que explicaba yo antes, la cultura, la sociedad española está hecho mucho a esto. Conoceremos seguramente momentos de bajada en el género, pero siempre va a haber un público fiel, siempre va a haber un suelo de lectores de género negro que van a mantenerlo. De hecho, ahí. siempre lo ha habido. Siempre como lo tú ha habido, dices, o sea que- efectivamente. Y bueno, sí, estamos en un momento, fíjate tú, estamos en un momento, en una cúspide posiblemente del género, pero estamos en ese momento porque hay nuevos autores. Y si tú promocionas a nuevos autores, Es porque siga es porque tú habiendo- tienes la intención Hay de que beta, en hay los beta para próximos, seguir cada año, exactamente, si Suma de Letras se fija en Blanca, es porque tiene intención de Claro, que tengamos claro. Blanca en los próximos 20 años.
Sí, sois todos muy jóvenes, todos. Muchas gracias. Antes lo de veterano, digo, yo tenía un piropo. De todas formas, Pepa, hilando con lo que comentábamos antes de los festivales, yo creo que también la cosa va relacionada por ahí, porque deberíamos darle una pensada al tema de quizás si vamos a saturar a la gente un poco. Sí, ¿no? Y puede... ¿Sabes lo que nos pasa? Que vemos filón y todo el mundo aquí novela negra, ¿no? Claro. Entonces, quizás esa proliferación de festivales que hay en todos lados, todos los días, todas horas, sí. A lo mejor eso va a ser un poco, va a jugar en contra y quizás pueda, ese pico que él comenta que puede descender, a lo mejor viene también por ahí, que vamos a saturar a la gente. Hay que darse un poco a valer, sabiendo decir que no a ciertas cosas. Sí. Oye, si me permitís, el que hace la pregunta no es un cualquiera, ¿eh? Eso te va a decir. Juan Manuel Sáenz Peña, que es un autor de aquí de Jerez, reconocido, multipremiado y que sabe de lo que está hablando. Efectivamente. Para que la cerveza, el cabrón. Lo que sí pienso, Luis, Blanca y Alberto, es que yo creo que pienso a lo mejor que esa saturación de festival de la que tú estás hablando, Luis, no es la saturación, sino la cantidad que se está generando es porque tiene una demanda. Sí. Yo no veo, con todo respeto a las novelas románticas, por ejemplo, yo no veo un festival No lo hay. de novelas románticas, porque si por novelas románticas, ¿cómo se llama el empotrado ese? El de... ¿Quién? Ah, sí. Ah, Grey. Digo, ¿de qué está hablando, chiquillo? No me imagino un festival de cine, Bueno, de novela podremos- romántica, no sé si tendría También, que ser escúchame, también podríamos hablar de los tabúes y ¿no? Sí, pero eso ya como dice él, eso va para otra. Pero que es verdad que a lo mejor esa cantidad de... Sí, no lo hay. A lo mejor otro tema, ya no hablamos de la novela romántica. Como Sí, no, pero es cualquier verdad que la otra especialización rama de la y- literatura a lo mejor no da Sí, para... sí, yo estoy de acuerdo decirte- contigo. Sí, yo también. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería preguntar, una pregunta un poco tonta, pero Nada, aparte del género que vosotros escribís, ¿sois lectores habituales de otro tipo de género? ¿O os concentráis sobre todo en el que vosotros escribís? Yo tengo que leer siempre lo que escribí. Pero eso también, él también tira al negro, Puede estar en las novelas perturbadas que le salen, normal. No sé, yo suelo darle a todos los palos. Reconozco que la novela romántica no me ha llamado nunca la atención, ni la erótica. Pero a mí el género, yo me crié con el género fantástico. Yo, Robert E. Howard, la saga del Señor de los Anillos, Michael Ende, en fin, me he criado con eso. Luego con el género de terror. También he sido un Stephen consumidor de Stephen King me flipa compulsivo. Lo reconozco. Normalmente consumo casi todo lo que se me mete por los ojos, ¿no? Además yo creo que es un ejercicio muy sano, o sea, los que No escribimos tener negro, escrúpulos, ¿no? Un poco... exactamente, variar de vez en cuando, porque Aprender muchas de veces todo, de otros siempre. géneros encuentras ideas Sí. para futuros proyectos tuyos. Y por eso pues intenta uno leer un poco de todo. ¿Y vosotros? Yo me he criado con el mundo de Harry Potter, Ay, yo soy súper fan también. que yo creo que mi generación está marcadísima. De hecho, diría que fue la lectura que hizo clic y que por primera vez me hizo leer por ocio, no por la obligación, porque me lo marcara el instituto. Entonces me gusta la fantasía y también, aunque lo que más leo es novela negra, me atrae mucho la histórica, la verdad, porque eso sí creo que es un trabajo arduo y laborioso de documentación y que creo que puede ser el origen, un buen germen para una historia de novela negra. Sí. Sí. Mira, al hilo de lo que está diciendo Blanca, yo rompo una lanza a favor de la novela histórica porque tiene un mérito, quizás la que más mérito tiene de todos los géneros, porque toda la base documental que tiene una novela histórica pone mucho en riesgo, porque fíjate las notas marginales a pie de página que hay a la hora de explicar toda esa información, a la hora de... Y los expertos deseando corregirte. Claro, sí, fíjate. Que te deslizas Entonces, 1 milímetro. claro, pero no, tiene un va. mérito. Nadie te corrige si matas o bien o mal. No, pero tiene su mérito, Oiga, tiene un tú mérito me dices. tremendo porque fíjate que en un desliz de eso se te cae la novela entera. Efectivamente. Totalmente. Margarita Lozano, propietaria de Algarve, de librería Algarve, que nos ha propiciado esta mesa redonda, es una de las grandes autoras de novela histórica de aquí de Jerez, o sea que aquí tenemos también unos buenos referentes de este género, sí señor. Y yo mi preferencia, yo sí, otros géneros he leído desde pequeñito. Yo me inicié yo creo que con
aparte de las lecturas obligadas del colegio, que eso creo que da para otro debate, no por nada, sino porque hasta qué punto son adecuadas. Mira, aquí tenemos una pedagoga. ¿Hasta qué punto es adecuada? ¿Tú qué piensas, Blanca? ¿Hasta qué punto es adecuada una lectura obligada a un niño que a lo mejor lo que hace... Voy a decir lo mejor que tú. Hay que leerse el árbol de la ciencia con 14 años. Sí, ahí vamos. El sí de las niñas. Un niño, es mejor leerse con un niño, como me hicieron a mí, un niño con 10 años, 11 años se tiene que leer el Lazarillo de Tormes, ¿por qué? ¡El Lazarillo! El Quijote. O el Quijote. Me leía. Claro, entonces, eso da para otra cosa, porque eso lo que hace es espantar Y lectores. acabaremos con un crimen, cuidado. Eso lo que hace es espantar lectores. Entonces, yo en mi infancia, aparte de las lecturas obligadas del colegio, yo me inicié con la literatura juvenil, de niños, con Los 5 de Enid Blyton. Me encanta. Uf, Georgina. ahí está mi corazón. Jorge. Sí. Ahí empecé yo. Después seguí... Pero ya es un poquito de germen de negra. Sí. Investigaban sus crímenes, Correcto. sus cositas, cuidado. Después seguí con la colección que tenía mi padre en casa de Julio Verne. Y a partir de ahí, bueno, como fantástica he leído, pues, Señor de los Anillos, Crónicas de la Dragonlance, y etcétera, un largo etcétera. Y lo que sí tengo claro es que no voy a leer nunca lo he hecho, y menos ahora ya con más años que le apunté un almanaque, que no voy a leer por obligación, porque muchas veces, yo no sé si os pasa a vosotros, cuando dices, el libro venga, no, y ahora me quedan 200 páginas, y llevas tú así al tran que no quieres, te da pena acabarlo. 100 páginas. Sí. Lees 100 páginas, 100 páginas, no te Ese has es- atrapado Ahí y estamos, cierras. exacto. Yo he bajado el listón, ¿eh? Sí, lo has bajado. Yo bajo el listón, claro, yo bajo el listón. Decías antes tú, no Sí. tengo demasiado tiempo. Y a veces nos ponemos unas obligaciones casi hasta sociales. Todo Sí, el mundo sí. habla muy bien de este libro, me tengo que leer este libro. Y tú te lo empiezas a leer y dices... Qué decepción. Que él ha visto las estrechos, ¿no? Y tienes en la mesita de noche, como ¿A que en mi sí? casa, un tocho así de libros que te apetecen más. Y tú dices, Pues sí, ¿y yo qué pues hago? sí. Dedicándole. O sea, yo no llego a las 100 si No. no hay pellizco, como en el flamenco. Correcto. A mí me ha pasado y también le daba segundas oportunidades, ya no, una. No, yo Ya a una, nada, ¿eh? y ya la primera, y se acabó. Y eso, la barrera de las 100, Mm. incluso menos. Así que eso lo tengo claro. Dentro de lo que leo, que leo muchos géneros, pero lo que tengo claro, sea el género que sea, que... Que te llegue. Sí. Y mira, a favor del cole voy a decir, porque lo vi antes de ayer, que los niños de quinto, cada uno se había traído un libro de su casa y lo que hacían es que lo intercambiaron, a cada uno le O tocó... sea, cosas que a ellos les gustaban. Claro, cada uno se trajo un libro que a él le gustaba y se intercambiaban y entonces pues te tocaba el libro de un compañero y te leías ese. Bueno, pero ya hay detrás un prescriptor bueno, que es otro compi que le ha Claro, preguntado, pero- o sea, que está bien. Claro, está ya no bien. es el maestro, sino es un compañero que te lo ha recomendado. Mira, yo voy a romper otra lanza. Porque he dicho uno de la mierda, pero me vaya a perdonar. Pero es verdad que a mí el veneno de la lectura me inoculó un profesor de la EGB que en A mí me pasa séptimo igual, ¿eh? nos mandó leer El camino de Miguel de Allende. Pero es que es otra cosa. Y, Ay, en el público hay gente llorando de emoción. y ese libro a mí me hizo que yo rompiera leer. Pero Miguel Olives, que es otro Y, punto. y exactamente, entonces yo tengo mucho que agradecerle a ese profesor en concreto porque si me hubiera puesto otro libro, vete a saber A lo cuál, mejor no te pega ese... pero fue en ese momento justo de tu vida que estás tú en la edad del protagonista del mochuelo Mochuelo, dice yo. El mochuelo, que... y eso me cambió totalmente la vida. Entonces Muy sí, bien. hay veces que, pero es verdad que muchas veces... Le vamos a proponer a Marga que la próxima mesa, con los que estamos aquí alguno más, sea de las lecturas obligatorias. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Blanca además tiene que irse ahora para la feria para firmar y bueno, nos vamos a ir todos allí a comprar, firmar, a ver cositas. Muchísimas gracias por haber asistido. Seguid leyendo lo que queráis, novela negra o lo que queráis. Seguid participando de este tipo de actos. Bueno, venga, sí, sobre todo novela negra. Que muchas gracias a vosotros tres, a los tres autoras gaditanos que estáis apostando por el género y por la literatura. Honradísima de haber podido debatir con vosotros esta tarde. Y bueno, que siga la literatura, que siga la muerte, que sigan los asesinatos y que siga todo. Y gracias a ti, Pepa, que siempre te apunta un embolado, que cuando te escribí del tirón me dijiste que sí y aquí está la tía con más actitud que nadie. Muchas gracias. Yo con la cultura lo que me falta.